Sí, yo creo que la traducción literal del himno, por lo menos del título del himno, es Estoy bien, estoy bien. Mi alma está bien. It is well with my soul. Ujú. Mi alma está bien. Comunicando su contentamiento en medio de mucho sufrimiento, de pruebas fuertes, a la pérdida de sus hijas, el que escribió Horatio Spafford, que escribió ese himno. Bueno, abran sus Biblias a Jonás capítulo 1. Voy a concluir el capítulo 1 esta mañana, y en sí, capítulo 1, versículo 17, en el texto hebreo, inicia el capítulo 2. Inicia el capítulo 2, es capítulo 2, versículo 1 en el texto hebreo. Y quiero terminar por nada más enfocarme en este último versículo, entonces sabrán que no va a ser un mensaje muy largo esta mañana. Que el Señor te traiga una ballena o algo que te traga. Que te manda 1,000,000 de pulgas de Las 7 plagas pero sí, quiero enfocarme porque es para concluir en sí el tema del capítulo 1, que es lo inútil de huir o escapar de la presencia de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de rechazar la voluntad de Dios en la vida de uno, especialmente cuando Dios ha revelado lo que es su voluntad para su vida, para tu vida. Entonces, quiero enfocarme, pero también hacer una transición con el capítulo 2, porque en sí, capítulo 2 comienza, si podemos decir, según el texto hebreo, con este versículo, y concluye con versículo 10, y se comunica de manera de narración, pero entre eso hay la poesía, el salmo, se puede decir así, la oración de Jonás cuando estaba en el estómago o en el vientre del gran pez. Entonces dice aquí versículo 17 de Jonás capítulo 1. Pero Jehová, y fíjense ahí, o ahora se puede a lo mejor comunicar mejor la conjunción ahí, después que ya los hombres marineros echaron a Jonás al mar para que se tranquilice el mar. También Jonás, yo creo que tenía el deseo de, bueno, si el Señor me va a matar, esta es la manera que me mate, y que también se puede salvar estos hombres. Ahora Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que ya saben que hay pocas historias en la Biblia que son bien conocidas o increíbles para la imaginación, como Jonás y la ballena, o una gran criatura marina. Y hay pocas historias en la Biblia que ha sido objeto de críticas más adversas que la de Jonás y la ballena o el gran pez. Para muchos se lee como una fábula. Algunos han dicho que Jonás tuvo un sueño en el barco mientras dormía, tenía una pesadilla en el barco mientras que estaba durmiendo durante la tormenta, y que más tarde grabó el extravagante cuento de hadas pensando que él llegó a las hadas. Algunos relacionan el libro con el mito fenicio de Hércules y un monstruo marino. Otros afirman que Jonás fue recogido después de la tormenta por un barco que tenía un pez como mascarón de proa, y que esto le dio la idea de una buena, entre comillas, una buena historia. Y algunos incluso recurren a la hilarante afirmación de que un pez muerto estaba flotando alrededor y que Jonás se refugió
en ese pez durante la tormenta. Todo lo que tienen en común aquí es rechazando la claridad y la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, la gente que rechazan o dudan de la historicidad de este evento son personas que ya tienen una presuposición contra la infalibilidad, la inspiración y la infalibilidad de la Biblia como la palabra de Dios y su autoridad. Permítame responder a estas objeciones o rechazos de la historia bíblica. Primero, no hay nada en el cuento en sí que nos permita saber que no debemos tomarla como un cuento literal e histórica. Se presenta como algo histórico aquí en versículo 17 en nuestra traducción y también en versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La carga de la prueba recae sobre aquellos que quieren interpretar la Biblia como métodos naturalistas erróneos y tratan de negar los eventos sobrenaturales y milagrosos en ella, que ven en esta historia como un mito, por lo tanto, quieren sacar la mitología de la Biblia. Por el otro lado, muchos que hacen eso creen entonces en la teoría, o se puede decir la mitología de la evolución biológica, que todo fue creado por una creación, una explosión de una material que preexistía. ¿Quién sabrá si esa cosa fue puesta por algún ser o extraterrestre, o que esa materia siempre existía y que todo explotó y que todo, entonces vida en la tierra tiene su fuente en un organismo de una célula, compuesta de una célula, y toda esa evolución y toda vida biológica se ha evolucionado sobre eso. Entonces, eso que muchos que quieren rechazar la Biblia quieren creer en eso. Rechazan esta historia, pero quieren creer en esa historia o esa mitología. Segundo, nuestra presuposición es el carácter sobrenatural de la Biblia, porque su autor en última instancia es Dios, quien entonces respiró su palabra, todo de ella, cada palabra. Entonces, cuando nosotros pensamos de la defensa de la Biblia o nuestra apologética, tenemos que tomar la posición de una apologética presuposicional. En otras palabras, nosotros tenemos que entre comillas, defender la Biblia ya suponiendo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no se tiene que comprobar porque más de las pruebas que ya ha puesto y ha revelado al hombre, porque tenemos la evidencia de la creación, que testifica sobre características o atributos de la naturaleza de Dios, o por lo menos hasta un cierto punto podemos conocer algo de Dios, y la revelación general de nuestra conciencia, el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, como instinto en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Sin alguien enseñarnos de lo que es bueno o malo, ya tenemos una idea de lo que es bueno o malo. Las personas que rechazan la Biblia, como he dicho, ya tienen una presuposición porque su mente ya es hostil contra Dios y contra su palabra, contra su ley. Entonces, para cada uno de nosotros, nuestra presuposición es el carácter sobrenatural. Entonces, si Dios existe y Dios ha creado el mundo en 6 días, entonces que Él preparó y mandó un gran pez a tragar a Jonás, es un milagro, pero no es un milagro tan grande para Dios. No hay nada que es tan grande para
Dios hacer, pero mucho menos que crear el mundo todo por su palabra y el universo y todo lo que contiene. Tercero, el hecho de que Jesucristo inequivocadamente habló de Jonás como estando en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches en Mateo capítulo 12, versículo 40, como un evento histórico, literal, por supuesto, sobrenatural, milagroso. Cristo mismo creyó que este era un relato verdadero, histórico, que esto pasó. Entonces, si Cristo lo cree, yo lo voy a creer. Amén. Él no miente, Él no engaña, su perspectiva es infinitivamente más confiable que las de los críticos destructivos de la Biblia. Pues para nosotros esta historia es real, sucedió, pero no se trata de Jonás y el gran pez, se trata de varias lecciones. Primero, la soberanía de Dios. Ni siquiera se trata del arrepentimiento de Jonás por desobedecer a Dios, al negarse a predicar a los ninivitas porque realmente no lo hace. Y eso lo vamos a ver luego en Jonás. En su corazón, él no aceptó bien, con gozo, con placer, que Dios lo manda a predicar a los ninivitas y que lo hace y que él entonces se regocija en la salvación del pueblo. Pero la soberanía de Dios lo convence suficientemente para que haga su voluntad. Esto se trata de Dios cumpliendo sus propósitos. Podemos decir que el tema del libro está en finales de versículo 9, por las palabras mismas de Jonás. La salvación es de Jehová. Y aunque uno no quiera ver un pueblo ser salvo, si Dios quiere ver un pueblo salvo, lo salvará. Él salvará a una persona, aunque uno no desea salvar a esa persona. Y Jonás no quería ver los ninivitas ser salvos. Él no quería predicarle el mensaje de la ira justa de Dios sobre ellos, sabiendo que recibiendo ese mensaje lo llevará a rogarle a Dios por su misericordia y salvarlo. Pero Dios, de todas formas, ya tenía planes a salvar a ese pueblo y usar a Jonás, a pesar de su resistencia, su rebeldía. Entonces esto se trata de Dios cumpliendo con sus propósitos. Era su propósito a salvar a los ninivitas. Era su propósito a usar a Jonás. Entonces se trata de mostrar que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, como dice ahí en Salmo 33, que la palabra cuando habla ahí de la soberanía de Dios, en Salmo 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Dios, de Jehová, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Job mismo en Job 42, él reconoce: yo conozco que todo lo puede, cuando Job le responde a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, no hay nada
Y no hay nadie que pueda frustrar los planes o los propósitos de Dios. Dios, entonces los propósitos de Dios no pueden ser frustrados y que su llamado será efectivo. Su llamado a Jonás será cumplido y su llamado salvadora a los ninivitas también será cumplido. A pesar de la voluntad de Jonás ser endurecido contra la voluntad de Dios. Pero ese es el punto, ¿verdad? La voluntad de Dios no puede ser gobernado por la voluntad del hombre. Al contrario, es la voluntad del hombre que es gobernada por la voluntad de Dios. También se trata que Dios no abandona a los suyos. Esta es una sección que enfatiza la voluntad soberana de Dios para la salvación, como vemos ahí en capítulo 2, versículo 10. Jonás fue librado de la muerte cuando Dios preparó y dirigió al gran pez a tragarlo, porque si no se hubiese hundido ahí en el mar, ahogado, en el mar. Se trata también como Dios convence a tal persona a obedecer su voluntad. Se trata que Dios muestre cuán implacable es su misericordia hacia una persona o un pueblo el que Él quiere salvar. Así que lo que vemos aquí es el poder de Dios soberano. El poder soberano de Dios, pero más específico, el poder soberano de su gracia soberana, mostrado aquí a Jonás y eventualmente a través de Jonás al pueblo de Ninevita. Y lo que vemos aquí es por esta demostración de su gracia soberana, es mostrar su dominio soberano sobre la voluntad de Jonás. Y vemos tres maneras en las que la gracia soberana de Dios gobierna la voluntad de un hombre y nuestra voluntad. Lo gobierna por los medios, por la manera que la gracia soberana de Dios usa medios para mover, para convencer, persuadir nuestra voluntad. Como ya hemos visto, Dios está en control sobre el mundo natural. Él que mandó, dirigió, tiró, echó un viento fuerte para turbar el mar. Vemos que en este caso, Él ahora Él gobierna un gran pez. Entonces Él puede usar cosas naturales para gobernar nuestras vidas. Él tiene todo a su disposición para hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Y gracias, Señor, para esos que lo aman, a esos que son llamados a la salvación. Sabemos como en Romanos 8:28 revela la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. En otra palabra, Dios gobierna todas las cosas, mueve todas las cosas, controla las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien. Y Él usó un gran pez para el bien de Jonás. La gracia soberana a menudo nos llega de maneras que nunca esperaríamos, ¿verdad? Incluso puede sentirse como, algunas veces cuando viene el castigo de la gracia de Dios, puede sentirse como un castigo porque es una prueba aterradora o severa. En Amós capítulo 4, es interesante, Dios le revela esto a Israel que ha estado desobediente a Él y le dice al pueblo, por ejemplo, le dice,
en versículo 6, os hice estar a vientre limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay otro versículo que dice aquí: envié contra vosotros mortando tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Interesante que todas esas tribulaciones, todas esas tragedias que el pueblo de Israel pasó, todo eso eran en sí demostraciones de la gracia de Dios para conmover el pueblo a arrepentirse y volver al Señor. Si no, ahora van a tener que enfrentar la ira de Dios. Una ira más fuerte, más impactante. Entonces vemos aquí que muchas veces cuando Dios muestra su gracia soberana en nuestra vida, puede incluir una prueba aterradora o severa, pero todavía es una gracia sobre nuestra vida. Como en Hebreos capítulo 12, versículo 11, cuando habla ahí de Dios siendo como nuestro Padre, y que Él disciplina a sus hijos para dejarles saber cómo Él los ama y que son hijos legítimos. ¿Y para qué? Para entonces producir el fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, en esas ocasiones no se siente como la gracia de Dios, pero sí es una gracia de Dios. La disciplina de Dios es una gracia, es una misericordia a nuestra vida. Esa es una de esas ocasiones para Jonás, ¿verdad? ¿Qué piensan que ser atacado, si uno está en el mar, especialmente ahora últimamente ha habido ataques en el mar de tiburones? ¿Quién ve eso y ve algo? Oh, esto es la gracia de Dios. Pero piensa eso. Jonás es tirado al mar, viene un pez, un gran pez, uno de gran tamaño, y no viene a acariciarlo o a besarlo o levantarlo otra vez. No, abre la boca. Mientras que se estaba ahí ahogando. Y ¿quién piensa ser atacado y tragado por un pez es bueno o una buena situación? ¿Cuántos de nosotros consideraríamos esto un castigo en lugar de un acto de gracia? Ya que me tiraron al mar, ahora me va a comer una criatura. Pero resulta ser porque Dios está a cargo de esto, que esto es una gracia en vez de un juicio a Jonás. Aquí en el versículo 17, Dios o Jehová, mejor
Aquí se revela aquí su nombre divino, personal. Tenía ya preparado un gran pez y entonces él como Jehová como sujeto, el verbo enfatiza la autoridad soberana de Dios sobre los eventos para el logro de su propósito. Es el mismo verbo que se usa en versículos 6, 7 y 8 consecutivamente. 4 veces se usa este verbo y se usa aquí y en capítulo 4, versículo 6, cuando dice ahí, y preparó Jehová una calabacera. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, este gran pez está exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto, por la orden de Dios. Él preparó, Él ordenó este pez. Muchas veces hay gente que trata de a lo mejor disminuir un poco el milagro para decir, bueno, tenía que ser tal una ballena grande y tenía que ser de esa área. No sabemos si esto es verdaderamente un milagro, y es un milagro, y Dios estaba en control de eso. Dios podía traer una criatura marinera de otro lugar que a lo mejor no se encontraba ahí en el mar Mediterráneo. El pez o la criatura marinera exacta para poder tragar a Jonás y no matarlo. Al contrario, entregando a Jonás, lo encerró dentro con seguridad. Dios usó un gran pez para mostrar su gracia soberana sobre Jonás. También vemos que la gracia soberana gobierna y toma dominio sobre la voluntad humana porque tiene propósitos que no se pueden frustrar por la voluntad humana. Fíjense ahí que dice ahí, pero Jehová tenía preparado o ordenó un gran pez que tragase a Jonás. El que ahí no se debe nada más ver como una conjunción o como un pronombre relativo que describe lo que el pez va a hacer o lo que hace. En sí, la idea es que esto es una idea de propósito. Al fin de tragar a Jonás, Él ordenó este gran pez para cumplir con ese fin, con ese propósito. No es que Dios salvó o preservó a Jonás dentro el pez a pesar que Jonás fue tragado. En otra palabra, el pez estaba ahí, hizo un acto algo natural sin el control de Dios. Y Dios nada más intervenió después que el pez lo tragó a Jonás. No, al contrario. El pez está obedeciendo a Dios. Esto es lo contraste. Un animal obedeciendo a Dios en contraste a un hombre y más específico, un siervo, un profeta que desobedece a Dios. En versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez. ¿Y qué lo mandó a hacer? A vomitar a Jonás. Ves que el pez está bajo el control de Dios desde el principio. Está obedeciendo a Dios. Así que Jehová ya ha preparado un pez para salvar a Jonás de ahogarse.
Dios siempre se adelanta para actuar de tal manera, no solo para nuestro bien, sino para que eventualmente cumplamos su voluntad cuando somos reticentes a hacerlo. Como Él ha hecho con Jonás, envió un gran viento, designó y ordenó, o preparó y ordenó un gran pez. El propósito inmediato aquí de la voluntad soberana de Dios a través del pez era a salvar a Jonás físicamente de ahogarse y escupirlo a tierra firme. Ese es un medio para cumplir un objetivo mayor, y el objetivo mayor es convencer y convence a Jonás de hacer su voluntad y llevar su mensaje a los ninivitas, aunque él no lo deseaba hacerlo al principio. Un detalle importante aquí en el uso del nombre divino, cuando Jehová es nombrado como el que hace la acción, como aquí y en capítulo 4, versículo 6, la acción sirve a liberar a Jonás, mientras cuando la designación general, Dios, como vemos en versículos 7 y 8, con este verbo preparar o ordenar, se usa para describir la acción de Dios de una manera disciplinaria o didáctica. Entonces aquí Dios está mostrando su acción soberana, lleno de misericordia y gracia sobre Jonás, pero como un medio también para eventualmente mostrar misericordia a los ninivitas. Así que cuando preguntamos por qué está Dios haciendo esto, o qué está tratando de lograr conmigo cuando estamos pasando por algo difícil, debemos saber que es por más de una razón. Y eso es lo que vemos aquí. También vemos que Dios, en su gracia soberana, dominando la voluntad del hombre, se ve en la manera que Él controla el tiempo, en la manera que Él controla el tiempo. El tiempo Dios manda por su voluntad soberana, incluye el tiempo que dura las circunstancias de nuestra vida. Todo ese tiempo está en las manos del Señor. Estamos orando por los bebitos de Lázaro y Brenda, y sabemos que el tiempo, y queremos que sea la misericordia de Dios que llegue a la semana 24 o 25, pero ese tiempo está en las manos del Señor. Los días de nuestra vida están en las manos del Señor. Entonces el tiempo de la voluntad soberana de Dios incluye la duración de nuestras circunstancias. Está todo en sus manos. Con Jonás, fíjense aquí, pero ahora Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Para qué? Para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y no iba a pasar más de eso. No menos de eso, ni más de eso. Él está en control del tiempo. Jonás iba a estar ahí en el vientre del pez ese tiempo. Después, el Señor ordenó al pez que lo vomite. Después que ese tiempo se cumple. ¿Y el pez qué hizo? Lo hizo. Lo hizo. Todas las circunstancias están, y el tiempo de nuestras circunstancias, la duración de eso, está en las manos del Señor. No menos, no más de lo que Dios ha ordenado. Ahora, el tiempo aquí de 3 días y 3 noches, ¿te suena familiar? Debería. Como ya dije, Mateo capítulo 12, versículo 40, Cristo se refiere al tiempo que Jonás está en el vientre del gran pez.
Y se refiere no solo para nada más reconocer que es un evento histórico, pero refiriéndose a eso como un evento histórico, le está mostrando ahora a esos que lo están rechazando y pidiendo más pruebas, más señales, que Él de verdad es el Mesías, después de ya acusarlo que todos los milagros, que el milagro que Él hace es en el poder de Satanás en vez del poder de Dios. Entonces Jesús dice, mira, ya se ha acabado las señales, excepto un señal, y es el señal de Jonás. Tal como Jonás estaba en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás escapa ahogándose y comienza una estadía en el pez gracias a la intervención soberana y misericordiosa de Dios. Y si alguno de nosotros es un hijo adoptado de Dios, entonces sabes que todo eso se debe a la intervención soberana y misericordia de Dios, ser un hijo adoptado de Dios, en primer lugar. Y cualquier cosa que nos suceda, especialmente cuando somos reticentes al hacer la voluntad de Dios, entonces debes saber que la autoridad soberana de Dios gobernará tu vida y hará tu voluntad a hacer la voluntad de Dios por cualquier medio, con cualquier propósito que Él tendrá y por el tiempo que sea necesario para su gloria y para mostrarnos su gracia. Todo es una intervención de la misericordia de Dios.